mis amados hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra lección número 14 de este curso bíblico. Nuestra lección del día de hoy se titula Tradición sacerdotal. De eso vamos a hablar en este día. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra cuarta tradición del libro del Pentateuco. De eso vamos a hablar en esta lección, por eso es que te invito muy amablemente a que entres en la presencia de Dios. Vamos a cerrar las puertas a las distracciones. Vamos a ofrecer nuestra oración a Dios para que envíe su Espíritu Santo, nos llene de sabiduría y podamos aprender muchísimo en este curso bíblico. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envía tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, me alegra muchísimo poder saludarlos en este hermoso día que el Señor nos regala. Damos gracias a Dios por un día más de vida de todos ustedes y mío. Hermanos, para dar inicio con nuestra lección, les recuerdo y les voy a revisar la mochila y les voy a recordar lo que siempre les recuerdo en cada clase. Es muy importante que tengamos con nosotros 3 cosas esenciales para esta lección. No se les vaya a olvidar. Yo se los voy a estar recordando. Por aquí tengo todo lo que se necesita. Número 1, un corazón sencillo, un corazón humilde, con muchas ganas de querer aprender para que podamos perseverar en la enseñanza. Un corazón lleno del Espíritu Santo. Número 2, requerimos tener con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Recuerden que es un curso bíblico. Por consecuente, necesitamos tener con nosotros la palabra de Dios. Y número 3, requerimos libreta y lápiz para hacer pequeñas anotaciones. Vamos a anotar todo lo que creamos conveniente o importante anotar. Sobre todo las personas que no tienen el libro, aquí está el libro, miren. Curso Bíblico Popular Nivel 2. Este es el curso que estamos llevando a través de las redes sociales. Así se llama el libro. Es un curso bíblico que realizó el Padre Agustín, a quien le damos muchas gracias por su hermosa labor, por su gran trabajo que hizo al realizar este curso y que nos lo da para que aprendamos, para que lo compartamos, para que transmitamos. Recuerden que todo lo que tenemos que el Señor nos da es para compartirlo con los hermanos, para transmitirlo, los dones, los talentos, las enseñanzas, todo lo que aprendamos es para transmitirlo y compartirlo con los demás. Las personas que no tienen el libro pueden ir anotando el título de la lección y las citas bíblicas que se dieron en cada lección para que tengan anotado todo, por si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, vayan a las notas, aunque aquí en el canal
pues se queda el video al que ustedes pueden regresar cada vez que gusten. Y también si alguna persona no tiene el libro pero desea obtenerlo, escríbame aquí a mi correo electrónico. Se los voy a dejar aquí en la parte de abajo de aquí de la pantalla para que me escriban. Nosotros se lo podemos enviar de la librería católica. Ahí los venden y se los podemos hacer llegar. Bueno, mis amadísimos hermanos, pues como les decía, nuestra lección de hoy es la tradición sacerdotal. Para las personas que tienen el libro, estamos en la página 21. Aquí está la lección del día de hoy. Tradición sacerdotal. Es nuestra cuarta tradición porque ya hablamos acerca de las tradiciones pasadas que las vamos a recordar. La número 1, tradición yavista, designada por la letra J. Número 2, tradición eloísta, designada por la letra E. Nuestra lección pasada fue la tradición deuteronomista, designada por la letra D. Y nuestra última tradición de la que vamos a hablar el día de hoy va a ser la tradición sacerdotal, que está designada por la letra P. Recuerden que estas tradiciones forman parte de la composición del Pentateuco, estas 4 tradiciones. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. De eso estamos hablando, cómo se escribieron, cómo se formaron, quiénes fueron los autores. Estamos hablando acerca de las tradiciones dentro del Pentateuco, o sea, dentro de esos primeros 5 libros. Hablábamos que se creía que el autor principal y único era Moisés, pero hemos aprendido que muy probablemente no fue así. Probablemente es el autor principal, pero debido a que se han estudiado estos primeros 5 libros a detalle, se ha descubierto que ha habido más manos y de eso hace referencia a las tradiciones. ¿Por qué? Porque en las tradiciones que estamos viendo vemos la diferencia del vocabulario, vemos que hubo diferentes tiempos, que unos se escribieron primero, otros mucho más después, entonces no pudo haber sido Moisés quien los escribió todos. Y también el lenguaje cambia, el concepto, la manera en que se le habla a Dios. Hemos aprendido eso, como una tradición se dirige a Dios de una manera, otra tradición se dirige a Dios de otra manera. Y todo esto que hemos aprendido, amados hermanos, nos ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para que a la hora de la lectura de la palabra de Dios no nos hagamos bolas, no nos enredemos y no nos confundamos. ¿Por qué? Porque leemos el libro del Génesis, luego el Éxodo, luego el Levítico y vemos que acá dice Yahvé y acá Dios y acá yo soy el Señor, yo soy el que soy. Entonces uno dice, pero ¿por qué la Biblia dice diferentes nombres? ¿Por qué acá dicen Dios que no es un mismo Dios? ¿Para qué la Biblia dice aquí una cosa y acá otra? ¿Cómo está eso? Y hay inclusive muchos científicos que se confunden y se hacen bolas. ¿Por qué? Por no tomar un curso bíblico. Si tomaran un curso bíblico y aprendieran todo lo que estamos aprendiendo nosotros, comprenderían el vocabulario de las Sagradas Escrituras y entenderían el por qué. Se darían cuenta que Dios se valió de diferentes personas en diferente tiempo, en diferente lugar para escribir las Sagradas Escrituras, para transmitir el mensaje. Las tradiciones fueron orales y después se fueron poniendo por escrito. Si tomamos un curso bíblico podemos comprender muchas cosas. De lo contrario nos confundimos, nos hacemos bolas, nos enredamos y terminamos dándonos por vencido y no perseverando en la lectura de la palabra de Dios. Esto es mucho obra del maligno, déjenme decirles, porque el desánimo viene de el maligno. ¿Y qué hace? Como usted nunca ha tomado un curso bíblico, pues dice, ay, yo como que aquí no entiendo, porque es que acá dice una cosa y ya luego se brincó a otro capítulo y no entiendo, y porque aquí sí hay historias completas y acá como que no, y luego para eso es
usted que no se ha formado para que se desanime, pero todos ustedes que están tomando el curso bíblico van comprendiendo el porqué de las Sagradas Escrituras, los escritos, cómo sucedió, cómo se fueron formando, quién participó, quiénes son los autores de tal libro, por qué este libro habla más de esta manera y esta de otra. Por ejemplo, la tradición sacerdotal de la que vamos a hablar del día de hoy. Este es un documento que nació durante el destierro en Babilonia. Entonces, la tradición sacerdotal, que se designa por la P, nació durante el destierro en Babilonia. Más adelante vamos a hablar más a detalle de las cosas para que las comprendan. Yo les explico un poquito. Recuerden que hemos venido hablando anteriormente sobre las veces que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio. Pues el destierro de Babilonia, el destierro en Babilonia fue el tiempo que duró cautivo el pueblo de Israel en Babilonia. Los babilonios los tomaron como esclavos y los mantuvieron cautivos por mucho tiempo. Entonces, este documento, esta tradición de la que vamos a hablar el día de hoy, nació durante ese tiempo. Mientras que el pueblo estaba de esclavo en Babilonia, los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley para mantener la fe. ¿Qué va a pasar? Que en ese tiempo todo lo que estaba, por lo que estaba pasando el pueblo de Israel, estaba en cautiverio. Mire, muchas personas cuando están pasando por una dificultad pierden la fe en Dios, porque dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué no se supone que tengo un Dios que me protege, que me cuida, que me quiere? ¿Y por qué no me ayuda? Entonces lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. Estaban viviendo en cautiverio, los tenían de esclavos. ¿Qué podía pasar ahí? Que se perdiera la fe fácilmente, porque pierden la fe. Dicen, no, nada de que existe Dios, pues si acá nos tienen como, pues sí, los tenían como esclavos, si nos tienen como burros trabajando, nos tienen cautivos, no nos dan nuestra libertad, nos tienen a su servicio y a su mando y haciendo lo que ellos quieren, pues ni existe Dios. ¿Cuántas personas que pasan por difíciles situaciones pierden la fe? ¿Pierden la fe? Sí. ¿Por qué? Porque dicen, no, Dios no existe ni me ayuda, ¿por qué me está pasando esto? No, me tiene enferma, ¿por qué no me cura? ¿Por qué no cura a mi esposo, a mi hijo? ¿Por qué me los quitó? ¿Por qué se los llevó? No existe. Entonces, ¿qué sucedió durante el destierro en Babilonia? Que los sacerdotes releen sus tradiciones y su ley para mantener la fe y la esperanza del pueblo. Los sacerdotes van a estar leyendo a la gente, al pueblo, las tradiciones y la fe. Es lo que sucede ahorita en la actualidad, todavía sucede mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. El sacerdote, cuando vamos a la iglesia, ¿qué hace? Leer y releer las escrituras. Todos los días el sacerdote nos lee y nos predica el Evangelio y las Sagradas Escrituras. ¿Y con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad del sacerdote? Mantener la fe y la esperanza del pueblo. Para eso lo hace el sacerdote, para eso lee una y otra vez y dedica toda su vida a leer y enseñar las Sagradas Escrituras para que su fe no se pierda, para que usted mantenga la esperanza en Dios. Eso hacían desde antes los sacerdotes del Antiguo Testamento, también hacían lo mismo. Y debido a que los sacerdotes, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, releyó sus tradiciones y la ley, el pueblo de Israel pudieron mantener la fe, y es que Dios siempre se vale de personas para llevar a cabo su obra. Los sacerdotes son aquellas personas que Dios eligió. ¿Para qué? Para que se dediquen a la palabra de Dios, a la enseñanza, al aprendizaje y
hay muchos sacerdotes que no lo hacen y en el pueblo de Israel, los levitas, recuerden, de las primeras originales 12 tribus de Israel, que fueron los 12 hijos de Jacob, Leví, Dios lo eligió para el sacerdocio. Leví y todos sus descendientes iban a ser sacerdotes para Dios. Entonces, gracias a la obra de los sacerdotes que leían, les recordaban a las personas su tradición, lo que ellos creen, para que mantenieran la fe y no la perdieran. Algunas páginas de este documento o tradición son, entonces, algunas de las páginas que forman parte de la tradición sacerdotal son Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Esas dos forman parte de esa tradición sacerdotal y también el libro de Levítico. Entonces, todo el libro del Levítico forma parte de la tradición sacerdotal. ¿Se recuerdan que en nuestra lección pasada hablábamos que el Deuteronomio también muy probablemente debió haber sido un levita, un sacerdote, quien lo escribió? Y lo mismo va a suceder con el libro del Levítico. Lo mismo, los sacerdotes, que eran aquellas personas a las que Dios llamaba y ponía en su corazón, así como ha puesto en su corazón las ganas de aprender de la palabra de Dios, así los elegía a ellos y ponía en su corazón las ganas de poner por escrito la palabra de Dios, de enseñarla, de transmitirla. Todas esas cosas el Señor lo ponía en los descendientes de Leví. ¿Para qué? Para que se transmitiera al pueblo, para que estuvieran al servicio de Dios y de la iglesia. Entonces, algunas páginas que forman parte de la tradición sacerdotal son Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y todo el libro del Levítico. Todo el libro del Levítico. Por eso, miren, ¿cómo se llama? Levítico. ¿Por qué? Por Leví. ¿Por qué Leví? Porque Leví es uno de los 12 hijos de Jacob, las originales, las primeras 12 tribus de Israel. Recuerden que ya más adelante Leví no va a ser tribu. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Leví se va a dedicar con toda su descendencia al sacerdocio, al servicio del templo. Por eso es que el libro del Levítico lleva por nombre Levítico, por Leví, por los sacerdotes, por toda la descendencia de Leví. Entonces, dice el Padre, no es difícil distinguir en el Pentateuco lo que pertenece a esta tradición, porque tiene características inconfundibles. Dice el Padre Agustín, no es difícil distinguir esta característica del Pentateuco. Recuerde que las características que hemos aprendido son las que forman parte del Pentateuco y nos enseñan cómo se escribieron los libros, en qué tiempo más o menos, quiénes fueron los autores. Para eso estamos estudiando las características, para que podamos comprender más el Pentateuco. Entonces dice el Padre, en esta característica no es difícil, nada difícil distinguir el Pentateuco, lo que pertenece a esta tradición. Entonces, esta característica sacerdotal no es difícil distinguirla aquí en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué no es difícil? Porque, bueno, el Padre Agustín nos da unas características. Dice, tiene una forma de hablar solemne, litúrgica y abstrata. Dice, es que esta tradición sacerdotal se distingue fácilmente porque miren estas características. La manera de hablar es solemne,
litúrgica, abstracta, o sea, todo lo que habla el Levítico va a ser una manera solemne, litúrgica, sacerdotal. Ustedes miran la liturgia de la palabra de Dios, la liturgia, cómo todo está tan bien explicado, habla todo acerca del templo, de cómo se debe dar el culto a Dios, cómo debe de estar todo en orden. Miren, vamos a dar un pequeño repaso al Levítico para que podamos comprender más a detalle. Vean. Me voy a acercar y miren, pues comienza el libro del Levítico, que forma parte de la tradición sacerdotal, lo escribieron los sacerdotes, los levitas. Dice, vemos en el capítulo 1, sacrificios, el holocausto. Entonces, en el capítulo 1 nos va a hablar acerca de sacrificios y el holocausto. Luego, capítulo 2 habla acerca de la ofrenda. Entonces, nos habla acerca de la ofrenda a Dios. O sea, todo es relacionado con el templo, con el servicio del sacerdote. Si nos vamos al capítulo 3, ahí vamos a aprender acerca del sacrificio de comunión. Allí aprendemos acerca del sacrificio de comunión. Ciertamente que es un libro que nos va a enseñar todo como eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, todo. Y mucho hay de común con los sacerdotes de ahora a con los del Antiguo Testamento, solamente que cambian cosas nuevas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes de Leví servían pues a Dios, pero están solamente marcados en el Antiguo Testamento. Recuerden que nosotros como cristianos ya no somos solamente Antiguo Testamento, sino que somos Antiguo y Nuevo. Por eso es que hay algunos cambios, porque viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado. Antes se ofrecían sacrificios, holocaustos. Ahora es diferente. ¿Por qué? Porque hemos unido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo con la del Antiguo Testamento. Si vamos al capítulo 4 está el sacrificio por el pecado. Ahí está el capítulo 4. Si vamos al capítulo 5, vamos a aprender acerca de sacrificios por varios delitos. De eso aprendemos en el capítulo 5. Si vamos al capítulo 6, leyes referentes a los sacrificios, entonces nos enseña todo acerca de el templo, de la adoración, de los sacrificios, de la ofrenda, de todo lo relacionado con el servicio a Dios. Capítulo 7, sacrificio de reparación. Capítulo 8, consagración de los sacerdotes. Capítulo 9, los sacerdotes inauguran su ministerio. Capítulo 10, la historia de Nadab y Abihu. Capítulo 11, animales puros e impuros. Capítulo 12, ley referente a la mujer que acaba de dar a luz. Capítulo 13, ley referente a la lepra. Capítulo 14, la purificación del leproso. Capítulo 15, impurezas sexuales. Capítulo 16, el gran día del perdón. Capítulo 17, ley de la santidad. Capítulo 18, la ley de la santidad. Capítulo 19, humanidad de la vida diaria. Capítulo 20, algunas leyes penales. Capítulo 21, Yahvé dijo a Moisés. Capítulo 23, las fiestas del año. Capítulo 25, el año sabático y el jubileo. Capítulo 26, las promesas de Dios. Y capítulo 27, algo referente a los votos. Entonces, así, llega hasta el capítulo 27 y ahí nos explica todo acerca
del ministerio sacerdotal. Si nosotros queremos aprender algo, cuando estemos leyendo el libro del Levítico, lo escribieron los sacerdotes y así era como ellos ofrecían su servicio, cómo realizaban todo lo que realizaban, y aquí está escrito. Por eso es que los sacerdotes de ahora son muy parecidos a los sacerdotes del Antiguo Testamento, solamente que ahora con la venida de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, para los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían el sábado, tenían el día del descanso, y ellos en el día sábado no debían de dar ni un paso, no debían de hacer nada. Y por ejemplo, si usted va a Israel, los judíos que todavía siguen la ley del Antiguo Testamento al pie de la letra, no los ve por todo eso en día sábado. Nomás ve a los cristianos y por ahí algunos otros, pero los judíos que siguen todavía hasta hoy en la actualidad la palabra de Dios al pie de la letra, descansan y no hacen nada. ¿Y por qué nosotros como cristianos sí? Porque les estoy diciendo que con la venida de nuestro Señor Jesucristo es diferente. Los judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Ellos creen que no ha venido el Mesías todavía y que un día va a venir. Nosotros los cristianos sí lo reconocemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el ungido de Dios, como el Mesías, como el Hijo de Dios, la salvación del mundo, el que nuestro Dios nos iba a enviar. Entonces nosotros sí lo reconocemos. Por eso es que es diferente, porque Jesucristo resucita en un domingo y para nosotros ese es nuestro día del Señor, el domingo. Para los judíos diferente. Diferente, ¿por qué? Porque no creen lo mismo que los cristianos. Entonces, las personas que no estudian, no conocen, se confunden y se hacen bolas y dicen, bueno, ¿y por qué no hacen esto como los judíos? ¿Y por qué no? Porque no todo es igual que ellos, porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento y nosotros sí. Entonces nosotros aceptamos el Antiguo, pero también el Nuevo. Entonces, para nosotros el domingo es día de alegría, es día de dar culto al Señor, es día de descanso, pero para dar gracias a Dios y gloria al Señor que resucitó, que venció a la muerte. Es diferente. Entonces, hay otras características más que nos coloca aquí el Padre. Dice, se preocupa de enseñar especialmente las normas del culto. Por ejemplo, Dios descansa después de la creación para enseñar el descanso del sábado. Entonces, como les decía, otras características son que se preocupa de enseñar. Hasta hoy en día el sacerdote, esa es su preocupación, enseñar especialmente las normas del culto, enseña. Hoy en día el sacerdote enseña cómo hay que ir vestidos al templo, cómo hay que vestirnos para la iglesia, para el servicio, para la adoración a Dios. Enseña cómo debe ser nuestro comportamiento, tanto en el templo como en nuestra vida cotidiana. Se encarga de enseñar todo lo referente a las normas de Dios, los mandamientos, cuáles son, que los cumplamos, que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Busca la precisión de las fechas, cuida la cronología. Ahora, en esta tradición, aquí hay un detalle. En esta tradición, en el libro del Levítico, vamos a ver que busca la precisión de las fechas. Entonces, se preocuparon por tratar de colocar las fechas en los acontecimientos. Vemos que en otros libros no, nomás dice, y sucedió esto, y sucedió lo otro, y dijo esto. Y acá en el libro de Levítico, en la tradición sacerdotal, vamos a ver qué va a decir. En el tiempo del reinado del rey, y trata de especificar las fechas, ¿para qué? Para que cuide la cronología del tiempo. Ahora, otra característica que nos coloca aquí el Padre es que dice, Dios es muy diferente como lo describe la tradición yavista y como lo describe la tradición eloísta. Es una imagen mucho más espiritual y abstracta.
Ahora, aquí en el libro del Levítico vamos a ver que la imagen de Dios es más espiritual, como lo vemos ahora en la iglesia. Vemos la imagen de Dios espiritual y abstrata. También vemos la imagen de Dios en el prójimo, en el hermano. Entonces, Dios es palabra, es espíritu. Entonces, aquí vamos a ver que Dios es palabra y es espíritu. En Génesis vemos que dice, y el espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, vemos que Dios es espíritu, pero que también es palabra. Dice, vamos a ver que se nos va a narrar que Dios es la palabra. Lo conocemos ahora, que esto es palabra de Dios, y así es como se nombra más cómo se nombra más en la tradición sacerdotal, como Dios en la palabra, en lo hablado y en lo espiritual, en la forma espiritual. Entonces, esas son las características de la tradición sacerdotal. La tradición sacerdotal, designada por la letra P, es la última que nace en la formación del Pentateuco. Entonces va a ser la última característica que van a ser en la formación del Pentateuco. Recuerden que todas estas características son las que forman y componen el Pentateuco. Los sacerdotes durante el tiempo de Esdras y Nehemías dan las últimas pinceladas al Pentateuco. Entonces va a venir Esdras y Nehemías y van a dar las últimas pinceladas al Pentateuco, o sea, los últimos escritos, los últimos arreglos. Hacen así una síntesis orgánica de la historia de la salvación. Entonces van a hacer una síntesis. Cuando usted hace una síntesis, usted va a crear un resumen, usted va a decir, bueno, esto va aquí, esto va allá, esto va primero, esto va después. Hacen una síntesis orgánica de la historia de la salvación, conservando intactas las varias tradiciones. Se conserva todo intacto, todas las tradiciones. Añaden particularidades de la tradición sacerdotal. Entonces van a decir, no, a ver, aquí le falta esto, le falta que digamos esto, le falta que poner que se hizo esto, que se tenía que llevar a cabo así, entonces le van a añadir, le van a colocar, le van a acomodar, conservando intactas las varias tradiciones. Añaden particularidades de la tradición sacerdotal y dan a todo un cuadro doctrinal y teológico. Entonces, todo lo que se va a leer es referente a la doctrina y a la teología de la palabra de Dios. Un síntesis teológico. Teología es Dios con nosotros. Entonces, que todo lo que vaya escrito tenga referencia a la palabra de Dios, a lo que es Dios. Lo que sale de esta síntesis es solo un volumen, el Pentateuco. Este trabajo parece que se terminó hacia el año 400 antes de Cristo. Entonces, este trabajo del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, se terminó, parece más o menos. Recuerde que no hay fechas que se puedan decir, oh, esto es precisamente así sucedió. No, ¿por qué? Porque no existía ni se medía el tiempo como se mide ahora, día, hora, lugar, fecha. Era diferente, entonces se da un más o menos de los tiempos para que tengamos una idea y veamos más o menos como en qué tiempo a nuestra actualidad pudieron haber sucedido las cosas. Entonces se terminó el Pentateuco más o menos hacia el año 400 antes de Cristo, y esta síntesis del volumen del Pentateuco vemos que está compuesto de tradiciones. ¿Cuáles son esas 4 tradiciones, hermanos, que están tomando el curso bíblico? Número 1, la tradición yavista, designada por la letra J. Número 2, la tradición
eloísta designada por la letra E. Número 3, la tradición deuteronomista designada por la letra D. Y número 4, son 4, la tradición sacerdotal designada por la letra P. Así es que el Pentateuco, que son estos primeros 4 libros de la Biblia, aquí se los voy a mencionar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, está compuesta por 4 tradiciones y cada tradición tiene sus características, su tiempo y sus personajes. Así es que, mis amados hermanos, con esto damos fin a nuestra lección número 14 del día de hoy, titulada Tradición Sacerdotal. En nuestra próxima lección nos vamos a ir a la página 22. Aquí se las dejo, página 22, y vamos a hablar seguimos hablando acerca de la historia del Pentateuco. Estén listos, estén puntuales. Les recomiendo y les pido muy amablemente que tomen las lecciones a tiempo. ¿Por qué? Miren, la finalidad de la lección es que usted aprenda, que usted medite, que usted estudie. Si le da tiempo a la lección, si la toma el día que salió, va a tener tiempo para meditar, para recordar, para repasar acerca de la lección. Entonces, tomen las lecciones a tiempo. Me da mucho gusto ver que son puntuales y que toman la lección al tiempo. También les sirve como disciplina en esta invitación que el Espíritu Santo les ha hecho. Les ha llamado, les ha invitado a llenarse de la palabra de Dios, a llenarse de la sabiduría, aprendiendo. Recuerden que no podemos tener los dones así como nomás. Te los da Dios y hay que ponerlos a la práctica. Dios te está llamando para que te formes, para que te instruyas, para que te disciplines. No podemos tener el don de profecía si no nos llenamos de Dios. No podemos tener el don de la prédica si no nos llenamos de Dios. No podemos tener el don de la enseñanza del maestro si no nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, me alegra muchísimo haber compartido este día con ustedes. Yo les envío un fuerte abrazo a través de la distancia, deseando que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.